Un grupo de mochileros rompe un pacto misterioso en una posada aislada de la Patagonia en el año 1993. La traición desata una ejecución brutal de 13 personas, dejando un rastro de horror y un misterio archivado en el viento helado del sur. El aire de la Patagonia, incluso en pleno verano, suele ser un cuchillo, pero en la madrugada del 20 de julio de 1993, el frío se sentía como una sentencia. Las patrullas rurales llegaron a la zona conocida como el Cañón del Viento, a más de 100 kilómetros del poblado más cercano, alertados por una llamada anónima. Lo que encontraron fue una postal del horror, el último refugio. Una posada de madera que servía a los escasos viajeros que se atrevían a usar la vieja Ruta Nacional 36. Estaba cubierta de una capa ligera de nieve fresca, y bajo esa nieve, la sangre se había congelado de forma macabra. Era un crimen verdadero que desafiaba toda lógica criminal conocida en el sur del continente. Si te gusta este tema, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuevos videos. Al hacerlo, estarás ayudando muchísimo al canal a crecer y seguir creando contenido de calidad. No olvides dejar tu comentario abajo con tu opinión y también tus sugerencias de temas que te gustaría que tratemos. Tu participación hace la diferencia. El escenario era desolador y silencioso, solo roto por el aullido del viento patagónico que parecía susurrar el nombre de las víctimas. Adentro, en el comedor principal y 3 de las habitaciones, yacían los cuerpos 13 personas, 13 vidas arrebatadas de forma rápida, brutal y metódica. Eran mochileros, estudiantes que regresaban de una feria universitaria y un par de jóvenes europeos. Ninguno presentaba signos de tortura prolongada o defensa activa. La escena parecía indicar una ejecución a quemarropa, un acto de violencia implacable que había convertido un albergue temporal en una fosa común improvisada. Los policías más antiguos de la región afirmaron nunca haber visto algo parecido en su carrera. No había señales de que la entrada hubiera sido forzada. Las pertenencias de los viajeros estaban intactas, incluyendo carteras con dinero en efectivo y equipos de fotografía. Esto descarta de inmediato el robo como móvil, elevando el caso a un nivel de misterio histórico que la gendarmería se negaba a aceptar. La única evidencia de lucha era una silla volcada en el centro del comedor, como si alguien hubiera intentado levantarse demasiado rápido en medio de una orden. El impacto emocional para los primeros respondientes fue catastrófico. La sensación de vacío y miedo que emanaba de la posada era casi tangible, un aura de suspenso que no correspondía simplemente a la muerte, sino a la profanación de un espacio sagrado, de refugio. El informe inicial hacía hincapié en el hecho de que varias de las víctimas tenían expresiones faciales de profunda tristeza, casi de resignación, antes que de terror absoluto. Parecía que conocían su destino, peor aún, lo habían aceptado. La pregunta que asaltó a todos los que ingresaron a ese infierno helado fue simple pero irresoluble. ¿Por qué 13? ¿Por qué esta ejecución sin sentido en medio de la nada? La atmósfera cargada de la posada, con el crujir de la madera vieja resonando como un gemido, sugería que lo ocurrido no era el resultado de una riña casual o un asalto. Había una intención ritualística, una obediencia a una regla invisible que había sido rota. El caso se convirtió de inmediato en un símbolo de la oscuridad que acecha en las rutas olvidadas, un asesinato sin resolver que pedía a gritos ser desentrañado. La reconstrucción de los hechos, incompleta y torpe desde el principio, dictó que el grupo había llegado a la posada El Último Refugio durante la tarde del 19 de julio. Se habían resguardado de una tormenta de nieve inesperada. El dueño del lugar, un hombre conocido solo como Don Elías, era famoso por su carácter reservado y por tener reglas estrictas en su establecimiento, normas que, según los lugareños, eran la única garantía de supervivencia en esa carretera. El enigma central de este drama policial giraba en torno a ese acuerdo nocturno. Los rumores que circulaban en los pocos pueblos cercanos a la ruta hablaban de una promesa que todo huésped debía hacer a Don Elías a cambio de refugio. Algunos decían que era mantener las luces apagadas a partir de la medianoche, otros que era no emitir ruido alguno, ni siquiera un murmullo entre la medianoche y las 3 de la mañana para evitar despertar a los que duermen en el viento. Este pacto, de naturaleza casi supersticiosa,
Era la única explicación que podía dar sentido al silencio aterrador que precedió a las ejecuciones. La investigación real fue obstaculizada por la geografía y por la negligencia. El juez a cargo, abrumado por la presión política de archivar un caso tan horrendo y difícil, permitió que la escena del crimen se contamina rápidamente. En lugar de centrarse en el pacto, la policía optó por la teoría más fácil, que se trataba de un ajuste de cuentas de un grupo de narcotraficantes que usaban la posada como punto de reunión. Una tesis absurda, dada la naturaleza inocente de las víctimas. Yo, en mi papel de periodista obsesionada con los casos archivados, encontré el expediente 10 años después, en el 2003. Estaba enterrado bajo capas de polvo burocrático, clasificado como incidente con múltiples víctimas, resuelto por cierre de investigación. La falta de justicia me golpeó con la fuerza del viento patagónico. Las declaraciones de los pocos testigos que vieron a los viajeros antes de su muerte eran contradictorias, pero todos coincidían en algo. El grupo de 13 personas estaba particularmente alegre y confiado a pesar de la tormenta. La noche crucial, alrededor de la 1:30 de la mañana, alguien rompió ese silencio sagrado. Los 13 viajeros fueron ejecutados en un lapso estimado de 20 minutos. La frialdad de los asesinatos sugirió múltiples atacantes, quizás 4 o 5, que conocían perfectamente el diseño de la posada y se movieron con una eficiencia aterradora. El True Crime de México, o en este caso, el argentino, se caracteriza a menudo por el miedo y la conspiración, y este caso tenía ambos elementos en abundancia. Lo único que me quedaba era encontrar a don Elías, el enigmático dueño, quien desapareció sin dejar rastro la misma noche de la masacre. El misterio era su firma. Mi primera inmersión en el caso, ya en el año 2003, me llevó a las familias. Necesitaba entender quiénes eran las víctimas antes de que se convirtieran en meros números en un archivo. Una de ellas, Elena Sánchez, una estudiante de arte de 20 años, había escrito un diario de viaje. En él describía con emoción la llegada al último refugio, pero a medida que caía la tarde, el tono se volvía oscuro. Leí que don Elías, el dueño, les había dado un discurso intimidante sobre la necesidad de honrar el lugar, de ser uno con el silencio que guarda los secretos de la carretera. Elena anotó que el acuerdo era extraño, pero que la tormenta no les dejaba otra opción. Lo que encontré perturbador fue su última entrada, escrita justo antes de la medianoche: rompimos el pacto. Fue un accidente estúpido. El miedo ahora no es a la tormenta, es a las sombras que nos han visto. Si no sobrevivo, sabed que la lealtad es más valiosa que la vida en este lugar. La búsqueda de don Elías era un laberinto sin fin. La policía lo había buscado durante 6 meses, asumiendo que era el principal sospechoso, o quizás la víctima 14, llevada por los asesinos para silenciarlo. Sin embargo, encontré un informe de autopsia olvidado de su esposa. Tuvo Remedios, que se había quitado la vida 2 meses después del incidente. La policía lo había catalogado como desesperación por la pérdida, pero al revisar sus efectos personales, encontré una nota críptica. No era una nota de suicidio tradicional. Perdóname, Elías. No pude mantener mi boca cerrada. El peso de saber que el castigo sería tan duro me ha roto. Ellos lo vieron todo, pero el acuerdo es más fuerte que la sangre. Doña Remedios había visto la ejecución, pero ¿quiénes eran ellos y qué tipo de acuerdo justificaba semejante matanza? El asesinato sin resolver tenía un componente de fanatismo que no era evidente en los informes oficiales. Mi única esperanza residía en los testigos periféricos, la gente que transitaba la Ruta 36. Tras 3 meses de entrevistas fallidas, localicé a Pedro Guzmán, un camionero jubilado que solía hacer esa ruta. Pedro, un hombre rudo y reacio, me confirmó la existencia de los pactos en el refugio. Don Elías no era el dueño real, me dijo con voz baja. Él era el custodio. La posada pertenece a la carretera misma, o a lo que vive debajo de ella. Pedro me reveló que él mismo había hecho el pacto muchas veces, silencio absoluto de medianoche a las 3 de la mañana. Pero la noche del 19 de julio de 1993, Pedro se había detenido a unos 500 metros de la posada.
Me contó que a las 12:10 de la noche vio que las luces de la posada parpadearon 2 veces seguidas, una clara señal de que el acuerdo había sido violado. Luego, juró haber oído un sonido, no un grito de terror, sino un sonido gutural, como un grito de liberación seguido de un silencio absoluto. La liberación, me dijo, venía de las víctimas. Se estaban liberando de un juramento forzado. El testimonio de Pedro Guzmán me abrió una puerta a la dimensión mística de este crimen verdadero. Si la posada no pertenecía a don Elías, sino a la carretera misma, el móvil del asesinato trascendía el ajuste de cuentas. Regresé a la única evidencia física que la policía había ignorado por considerarla irrelevante: la silla volcada en el comedor. Los forenses de 1993 asumieron que la víctima que había intentado levantarse simplemente se había tropezado. Yo, impulsada por la historia del pacto roto, analicé el informe detallado de la posición de los cuerpos. 13 personas estaban sentadas a una mesa larga, como en una cena, y la silla de la cabecera era la que estaba derribada. La víctima de esa silla era Marco Torres, un joven de 18 años que viajaba con su grupo de estudio, El Diario de Elena. La otra víctima mencionaba a Marco como la persona que había propuesto la broma. ¿Una broma? Una violación accidental del silencio sagrado. La clave no estaba en la silla, sino en lo que estaba grabado en la parte inferior de la mesa de madera, justo debajo de la cabecera. Con una lupa, descubrí en las fotografías de la investigación real una inscripción casi invisible, hecha con la punta de un cuchillo, el número romano 13, y debajo una palabra en latín, solutio, solución. Esta revelación me impulsó a buscar a fondo cualquier antecedente de ritualismo en la zona patagónica que pudiera estar conectado al número 13 y a una solución violenta. La investigación real de la época solo había consultado a antropólogos sobre los pueblos originarios, pero yo busqué en los registros de la colonización, encontrando algo escalofriante en un periódico antiguo de la capital, datado en el año 1942. Se trataba de un breve, casi censurado, artículo sobre un incidente en la Ruta 36, 13 obreros de la carretera que, tras una disputa salarial, fueron encontrados muertos, alineados y ejecutados. La similitud con el asesinato sin resolver de 1993 era innegable, sugiriendo que el ritual no era nuevo, sino cíclico. El acuerdo que se rompía era, quizás, un juramento de silencio sobre un crimen fundacional de la carretera. El último refugio en ese contexto no era una posada, sino un monumento a una masacre anterior. Mi enfoque se centró entonces en la figura de don Elías. Si él era el custodio, debía haber sido entrenado para cumplir el pacto. Fui a la casa de doña Remedios, su esposa, antes de que fuera demolida, buscando cualquier pista. En el desván, encontré una caja metálica que contenía un álbum de fotos y un viejo mapa de la Ruta 36. El álbum mostraba a un joven Elías, mucho antes de 1993, sonriendo junto a un grupo de hombres vestidos con uniformes de gendarmería de los años 40. La foto, que databa de 1955, había sido tomada justo enfrente de un edificio que yo reconocí de inmediato, el último refugio. Debajo de la imagen, don Elías había escrito a mano: «Mi juramento es el camino». El misterio histórico ya no era quién había matado a 13 personas, sino quién era el grupo que custodiaba esa masacre recurrente. Y si Elías era uno de ellos, su desaparición no era una huida, sino el cumplimiento de su propio juramento tras el fracaso de su deber. La fotografía de don Elías con uniformados de gendarmería de la década de 1950 se convirtió en mi única herramienta para reabrir el caso archivado. La Gendarmería Nacional, en esa época, era la autoridad encargada de la seguridad de las rutas y, a partir de la construcción de carreteras cruciales como la Ruta 36. Si la posada era un puesto de guardia informal o un centro de operaciones, el pacto de silencio podría tener raíces militares o paramilitares, no necesariamente místicas. Las víctimas de 1993, con su supuesta broma o violación del silencio, habrían perturbado algo mucho más profundo que una simple superstición local. Estaban desafiando una orden. Revisé los archivos militares disponibles al público en la capital, concentrándome en los registros de la región de la Patagonia durante la época de la foto.
Encontré referencias a un escuadrón especial de 13 hombres, apodado el Consorcio del Sur, dedicado a garantizar la seguridad de la carretera y a evitar el espionaje o sabotaje en una época de tensión política. Este escuadrón, casualmente, fue disuelto de forma abrupta en el año 1958, sin razón aparente, y los 13 miembros fueron dados de baja con honores y pensiones vitalicias, firmando un acuerdo de confidencialidad absoluta. La coincidencia del número 13 me paralizó. Don Elías, el custodio de la posada, había sido uno de esos 13 hombres. El juramento del camino no era espiritual, era un pacto de lealtad a una causa secreta, y la posada era su sede. El rompimiento del pacto por parte de los viajeros, según el diario de Elena, se produjo por una tontería. Marco Torres, el de la silla volcada, había puesto música a bajo volumen después de la medianoche, celebrando el cumpleaños de una de sus compañeras. Un sonido inocente, pero un quiebre absoluto del silencio exigido. Don Elías, según la reconstrucción que ahora tenía sentido, había fracasado en mantener la disciplina de su refugio. El castigo, la ejecución brutal de 13 personas, fue la solución que la gendarmería había descartado y que yo comenzaba a entender como una acción militar encubierta. Un acto de limpieza para preservar el secreto que custodiaba el último refugio. Pero si Elías era parte del consorcio, ¿quién lo ejecutó? Y más importante, ¿quién más quedaba del grupo original de 13 hombres? Localizar a los otros 12 hombres fue una tarea titánica. Después de décadas, muchos habrían fallecido. Pero la lista de pensionados de la gendarmería era mi mapa. Logré encontrar a uno, Ricardo Vera, un anciano que vivía en una pequeña cabaña a más de 200 kilómetros del último refugio, sufriendo de una demencia avanzada. Lo visité bajo la excusa de un reportaje histórico. Al principio, Ricardo no recordaba nada del drama policial de 1993, pero cuando le mostré la foto del joven Elías frente a la posada, sus ojos se llenaron de un terror lúcido. Me susurró, con la voz rota por el miedo: Elías se sacrificó por nosotros. Él sabía que el precio de la verdad es más alto que 13 vidas. Ellos regresan, Sofía. Los que no tienen justicia en la carretera regresan por los que hablan. Los asesinos de 1993 eran los fantasmas de los obreros de 1942. ¿O eran los otros miembros del Consorcio del Sur, castigando a Elías por su fracaso y a los viajeros por su imprudencia? La frase de Ricardo Vera, ellos regresan, los que no tienen justicia, me obligó a reconciliar el componente militar con el folclore de la carretera. El misterio histórico de la masacre de 1993 parecía ser la colisión entre él, secreto gubernamental y una creencia popular. Si el Consorcio del Sur, el grupo de 13 hombres de gendarmería, custodiaba un secreto relacionado con la fundación de la Ruta 36, y esa fundación había implicado la ejecución de 13 obreros en 1942, entonces la matanza de 1993 era un acto de violencia implacable para apaciguar el pasado, o para eliminar a cualquiera que pudiera. Desenterrarlo. El silencio de medianoche a las 3 de la mañana no era solo una regla, era un tributo obligatorio al descanso de los 13 obreros, decidir a la fuente del trauma, el último refugio. En el año 2005, la posada se mantenía abandonada, un monumento al true crime patagónico. El aire era denso y el silencio casi auditivo. Ingresé al comedor donde se habían producido las ejecuciones. La famosa mesa seguía allí, con la inscripción Solutio y el número romano 13 aún visibles bajo la luz de mi linterna. Al rastrear el viejo mapa que encontré en casa de Don Elías, me di cuenta de algo crucial. Justo debajo de la posada había una línea de puntos que indicaba un antiguo túnel de inspección de la carretera, clausurado en 1950. El Consorcio del Sur no solo custodiaba la posada, custodiaban lo que estaba enterrado debajo. Excavar fue imposible, pero utilicé un radar de penetración terrestre, el mismo que la policía había ignorado en su investigación real por considerarlo demasiado costoso. Los resultados fueron inmediatos y espeluznantes. Debajo del comedor, a unos 3 metros de profundidad, había un espacio vacío, un sótano no registrado. Y dentro de ese espacio,
había 13 anomalías compatibles con restos humanos dispuestas en una fila. Los 13 obreros de 1942 no habían desaparecido. Habían sido asesinados y enterrados bajo la posada. El secreto del camino era una fosa común y el Consorcio del Sur eran sus guardianes. Esto explicaba por qué el número 13 se repetía obsesivamente en el asesinato sin resolver de 1993. Mientras estaba allí, en medio de la nada helada, mi grabadora registró algo incomprensible. Después de un largo periodo de silencio y viento, se escuchó un murmullo distante, como música de radio antigua muy baja, interrumpida por un crujido metálico, exactamente el tipo de ruido que Marco Torres, la primera víctima, habría hecho al poner música y romper el pacto. El sonido provenía de la cocina. Encontré el viejo aparato de radio, cubierto de polvo. Estaba apagado, pero al darle la vuelta, vi que el compartimento de las pilas estaba abierto y en su interior había una nota de papel doblada que no estaba allí en el caso archivado original. La nota DEO, con letra pulcra y firme: la justicia solo se sirve en silencio. 13 se perdieron, 13 pagan. No regreses, o serás la número 14. La frase de Ricardo Vera, ellos regresan. Los que no tienen justicia, me obligó a reconciliar el componente militar con el folclore de la carretera. El misterio histórico de la masacre de 1993 parecía ser la colisión entre el secreto gubernamental y una creencia popular. Si el Consorcio del Sur, el grupo de 13 hombres de gendarmería, custodiaba un secreto relacionado con la fundación de la Ruta 36, y esa fundación había implicado la ejecución de 13 obreros en 1942, entonces la matanza de 1993 era un acto de violencia implacable para apaciguar el pasado, o para eliminar a cualquiera que pudiera. Desenterrarlo. El silencio de medianoche a las 3 de la mañana no era solo una regla, era un tributo obligatorio al descanso de los 13 obreros, decidir a la fuente del trauma, el último refugio. En el año 2005, la posada se mantenía abandonada, un monumento al true crime patagónico. El aire era denso y el silencio casi auditivo. Ingresé al comedor donde se habían producido las ejecuciones. La famosa mesa seguía allí, con la inscripción solutio y el número romano 13 aún visibles bajo la luz de mi linterna. Al rastrear el viejo mapa que encontré en casa de Don Elías, me di cuenta de algo crucial. Justo debajo de la posada había una línea de puntos que indicaba un antiguo túnel de inspección de la carretera, clausurado en 1950. El Consorcio del Sur no solo custodiaba la posada, custodiaban lo que estaba enterrado debajo. Excavar fue imposible, pero utilicé un radar de penetración terrestre, el mismo que la policía había ignorado en su investigación real por considerarlo demasiado costoso. Los resultados fueron inmediatos y espeluznantes. Debajo del comedor, a unos 3 metros de profundidad, había un espacio vacío, un sótano no registrado. Y dentro de ese espacio había 13 anomalías compatibles con restos humanos, dispuestas en una fila. Los 13 obreros de 1942 no habían desaparecido. Habían sido asesinados y enterrados bajo la posada. El secreto del camino era una fosa común y el Consorcio del Sur eran sus guardianes. Esto explicaba por qué el número 13 se repetía obsesivamente en el asesinato sin resolver de 1993. Mientras estaba allí, en medio de la nada helada, mi grabadora registró algo incomprensible. Después de un largo periodo de silencio y viento, se escuchó un murmullo distante, como música de radio antigua muy baja, interrumpida por un crujido metálico, exactamente el tipo de ruido que Marco Torres, la primera víctima, habría hecho al poner música y romper el pacto. El sonido provenía de la cocina. Encontré el viejo aparato de radio, cubierto de polvo. Estaba apagado, pero al darle la vuelta, vi que el compartimento de las pilas estaba abierto y en su interior había una nota de papel doblada que no estaba allí en el caso archivado original. La nota DEO, con letra pulcra y firme: la justicia solo se sirve en silencio. 13 se perdieron, 13 pagan. No regreses, o serás la número 14. La nota era una amenaza directa, confirmando que quienquiera que estuviera aplicando esta macabra justicia ritual
aún estaba vigilando la posada. La caligrafía pulcra me llevó a descartar a Ricardo Vera, el anciano con demencia, y a enfocarme en los miembros del Consorcio del Sur que aún vivían y que gozaban de buena salud mental, al menos públicamente. Cruzando la lista de 13 pensionados con registros de defunciones y localizaciones actuales, descubrí que quedaban solo 4 miembros vivos, además de Ricardo. 3 de ellos residían en la capital, llevando vidas respetables, retirados, con un pasado de servicio intachable. Uno de ellos, el teniente coronel retirado Agustín Márquez, había sido condecorado por su trabajo en la seguridad de carreteras. Su expediente era demasiado limpio para un drama policial tan sucio. Decidí confrontar a Márquez, el hombre que encarnaba la antítesis del crimen verdadero que yo estaba desenterrando. Conseguí una cita en su oficina, haciéndome pasar por una investigadora de la memoria histórica de la gendarmería. Márquez, un hombre de 70 y pocos años, alto y de porte marcial, me recibió con cortesía. Hablamos de la Ruta 36, del esfuerzo de la construcción. Cuando mencioné el último refugio, su postura se tensó ligeramente. Le pregunté directamente sobre don Elías y el Consorcio del Sur. Su respuesta fue seca. Elías fue un hombre leal que cumplió su deber hasta el final. No falló. Le mostré la foto del joven Elías y el mapa con el túnel subterráneo. Le dije que el radar había encontrado 13 cuerpos debajo del comedor. La calma de Márquez se resquebrajó. Me miró fijamente, con una frialdad absoluta en sus ojos grises. No lo negó, sino que lo justificó. Esos obreros eran disidentes que querían volar el tramo vital de la carretera. El país no podía permitirse la debilidad. La solutio fue necesaria. El Consorcio del Sur juró mantener el silencio, proteger el descanso de la carretera. Don Elías era el centinela. Cuando el silencio se rompió en 1993, el castigo era inevitable. No podíamos permitir que el pasado hablara. Él y los otros 2 miembros activos del consorcio habían regresado a la Patagonia para ejecutar a los viajeros y, más dolorosamente, a don Elías, que había violado indirectamente su juramento al permitir el ruido. Márquez me confesó la mecánica de la ejecución. Entraron con linternas. Ordenaron a los 13 víctimas que se sentaran a la mesa. Les dieron unos minutos para rezar o despedirse. Las expresiones de resignación en los rostros de los mochileros, de las que hablaban los informes, eran el resultado de entender que el costo de su broma era la muerte. Ellos entendieron la violencia implacable del pacto roto. La única persona que se levantó fue Marco Torres, no por miedo, sino para gritar una última palabra de desafío antes de la ráfaga de disparos. Los asesinatos fueron cometidos por los 3 miembros restantes del Consorcio del Sur, asegurando que el misterio histórico se mantuviera enterrado. Márquez me dejó ir, sabiendo que yo ahora era la única persona viva fuera de su círculo con el conocimiento completo del crimen. Su amenaza fue clara: el secreto es más grande que cualquier vida. Este asesinato sin resolver ya tiene rostros y nombres, y el expediente ya no está en el polvo, sino en mi memoria. La oscuridad de la Patagonia guarda 13 vidas enterradas bajo el cemento de la Ruta 36 y otras 13 bajo las tablas de un refugio olvidado. Si deseas saber los nombres completos de los 3 hombres que cometieron la masacre de 1993 y cómo logré escapar de la sombra del consorcio, debes seguir con nosotros. Suscríbete y activa la campana para el próximo video donde revelaremos la teoría final más oscura de la carretera maldita de la Patagonia. Deja tu comentario y dime, ¿crees que la justicia se logrará después de tantos años?